Eh, Estoy grabando. Bueno, Sí, ya, súper. Eh, bueno, primero nos presentamos. Con usted ahí José Tomás, Jofre González. eh, y yo, Samuel Concha Peirano. Vamos los dos en cuarto, somos compañeros. Y en el día de hoy les vamos a hacer la ayudantía de potencial de membrana y potencial de acción. Bueno, varias cosas vamos a tocar en esta ayudantía. Y las cosas principales son: la idea es que si tienen cualquier duda, nos digan las dudas que tienen, ¿ya? Porque esa es la gracia de una ayudantía, que, que sea un poco más familiar, no somos profesores que lo sabemos todo y que somos pesados. Así que si tienen cualquier duda, nos dicen nomás y tratamos de resolverla. Eso uno. Dos, esta clase se parece mucho, mucho a su clase, de hecho está basada en la clase de ustedes y también en la TCP de ustedes. Nos conseguimos sus TCP, sí. Y por eso mismo, tampoco se enfoquen tanto en tomar apuntes si lo van a hacer, sino que en entender y la idea es que vayan integrando todo lo que vamos a ir mencionando y que si tienen dudas, nos dicen, ¿ya? Así que vamos a empezar. Eh, sí, y otra cosa, ojalá que les sirva, que les despeje cualquier duda que hayan podido tener por la clase. Y vamos a intentar que sea lo más corta posible, pero igual si usted siempre está en densa, entonces sí, estas dos eso, clases eran como 30 páginas, así que es. sí, ya dale. ¿Puedes pasar tú? O bueno, paso yo. No, pasa tú. ¿Podí? A ver, Ya, espera. Ahora debería poder, ¿no? dale. Ya. Bueno, los contenidos de la ayudantía. Primero vamos a hablar del potencial de membrana, luego un poco de la... Vamos a hablar de la membrana plasmática y la excitabilidad, luego un poco de canales iónicos y luego de lleno el potencial de acción. Em, Voy yo. Paso yo. Ya. Era potencial de membrana. Sí, bien. Entonces, lo primero que quiero que se hagan una idea es hablar un poco de los líquidos corporales. En general, en fisiología es importante el tema de los líquidos corporales. Aquí podemos ver unos dibujos de la masa corporal total de una persona de sexo masculino y otra femenino. Ven que hay una pequeña diferencia entre el componente sólido y el componente líquido. Y lo interesante es cómo se distribuye el componente líquido, ¿ya? Que está ahí abajito. El 60% de la masa corporal total sería líquida. De ese líquido, 2/3 es fluido o líquido intracelular y 1/3 es extracelular. Y ese extracelular se va a dividir en 20% plasma y 80% líquido intersticial, ¿ya? Esto es bien importante en general para este ramo, para fisiología, para que no se lo olvide. Vamos, ya. Ahora otro tema importante en fisiología. En cada uno de los compartimentos donde se almacenan estos líquidos o donde fluyen estos líquidos, existen diferentes concentraciones de iones, de proteínas, de glucosa, etcétera, ¿ya? Entonces aquí podemos ver las concentraciones de los diferentes componentes en el plasma, en el líquido intersticial, en el líquido intracelular. Pero, ¿qué cosas nos interesan harto? Recuerden siempre que el potasio o la K está en la casa, ¿ya? Y la casita del potasio va a ser la célula, ¿ya? Ojalá se recuerden así, es lo mejor que se nos ocurrió. Pero el K o el potasio está en la casa, ¿ya? O sea que siempre está más concentrado en general en el cuerpo humano, dentro de la célula el potasio, ¿ya? Y fuera está más concentrado el sodio y el cloro, ¿ya? Súper importante. También otra cosa muy interesante es que en cada uno de los compartimentos existe la misma osmolaridad, ¿ya? Que después vamos a ver de qué se trata un poco eso, pero lo que implica esa igual osmolaridad es que existe un equilibrio osmótico. Eso significa
que el agua no va a pasar, no se va a ir hacia un lugar más concentrado, menos concentrado, ¿ya? Eh, el agua va a mantener sus compartimentos. Y gracias a estas diferentes concentraciones que existen en los compartimentos, después vamos a poder hablar del gradiente electroquímico. Dale, voy. Bueno, sobre la membrana citoplasmática que han visto en verdad toda su vida y siempre se habla mucho, podemos decir que tiene transportadores que, bueno, entre ellos, por ejemplo, hay transportadores para que entre y salga glucosa y también existen proteínas que, por ejemplo, pueden hacer que pasen iones y permite la formación del gradiente electroquímico. Existen receptores que se pueden unir a ligandos como neurotransmisores o hormonas para generar efectos. Esto les dijeron a ustedes cuáles son las fuerzas estabilizadoras de la membrana. Son tres las que les dijeron. Está la fuerza hidrofóbica, que es porque hay un componente lipídico que es hidrofobo, que no le gusta el agua, y que se enclaustra formando una membrana, y el agua queda separada. Luego está la fuerza de Van der Waals, que es la atracción de las patitas, y los puentes de hidrógeno, que es la atracción entre las cabezas de los fosfolípidos. Y aquí podemos ver un lindo dibujo de una membrana. Bueno, en cuanto a las proteínas, o sea, esta membrana tiene proteínas, ¿ya? Que vamos a hablar de proteínas de membrana y pueden ser integrales o periféricas. Integrales es cuando cruza como completamente la membrana. Y bueno, estas proteínas tienen diferentes funciones, por ejemplo, canal iónico, donde fluyen iones específicos, transportadores, por ejemplo, estos transportadores de glucosa, o la bomba sodio-potasio ATPasa también sería un transportador. Eh, bueno, la función de receptor y hablada, de enzima, donde se cataliza una reacción química en la membrana, hay una proteína que cataliza una reacción. Una función ligadora, que es como esta imagen que está acá, donde hay proteínas que hacen que otras proteínas interaccionen entre ellas, o por ejemplo, que el citoesqueleto que está dentro de la célula interaccione con las proteínas de la membrana. O también existen los marcadores de identidad celular, que son en forma de glicoproteínas y que lo van a ver harto en PID porque tiene mucho que ver con la respuesta del sistema inmune, cuando una célula es del organismo o es ajena al organismo, etc. Eh, y los marcadores de identidad celular son periféricas. No, yo diría que son más integrales. En general es una proteína que es como un complejo cototo. Depende igual, pero en general no, en general son integrales. Pero claro, podría haber una proteína un poco más periférica que tenga anclado como un glúcido y que también sea parte de un marcador de identidad celular, ¿ya? Pero, por ejemplo, los que van a ver en PID, en general está formado por proteínas integrales y, bueno, glicoproteínas que salen hacia la parte externa. De nada. A ver. Eso. Bueno, algunos ejemplos de proteínas que ya se las mostraron. Les repito nomás, por ejemplo, acá tenemos el canal de sodio, que tiene 4 unidades estructurales, que, bueno, en verdad esto está estirado, pero se puede girar y formar un canal cilíndrico, ¿ya? Al girar o al juntar todo esto, como un anillo. Y hay una subunidad B que es regulatoria. Lo mismo podemos ver en un canal de calcio. Y acá tenemos los canales más simplecitos, que son canales de potasio. Y acá, por ejemplo, vemos el canal de potasio de fuga, que después es bien importante, lo vamos a mencionar harto. Y también mencionar que muchos fármacos, los biólogos pasan harto tiempo investigando estos canales y crean fármacos dirigidos a cada canal.
Bueno, acá hay otros ejemplos de proteínas integrales, por ejemplo el receptor nicotínico, que lo van a entender un poco mejor con la ayudantía de mañana o con su clase de mecanismos de señalización. Pero por ejemplo, este sería un receptor nicotínico, ¿ya? Pero que no se le olvide, el receptor nicotínico es un receptor de acetilcolina, ¿ya? Pero la nicotina se une a este mismo receptor, ¿ya? Que en verdad es un canal iónico que se abre y deja pasar en general eh, iones positivos a través del canal, cuando recibe nicotina o acetilcolina. Bueno, hay dos tipos de este canal. Y también encontramos la proteína G, que esa también la van a ver mucho, que también sería, bueno, hay diferentes tipos de proteína G y desencadenan reacciones muy importantes para el metabolismo celular, pero es otro ejemplo de una proteína integral y un complejo proteico en este caso. Y bueno, el citoesqueleto, que también se menciona mucho, no hay que olvidarlo, que determina la forma, la estructura, el movimiento celular, cómo se forma la endocitosis, la exocitosis. Y también es muy importante la contracción muscular, ¿cierto? Donde están los filamentos de actina, de miosina. No hay que olvidarse del citoesqueleto. Y acá están los diferentes tipos de filamentos. Los microtubulos, los filamentos intermedios, donde está la miosina también, y los filamentos de actina. Bueno, en cuanto al movimiento a través de la membrana, ¿cómo pasan las moléculas? Esto también seguramente lo han escuchado muchas veces. Por ejemplo, los gases y el etanol, un alcohol, pasan por difusión simple, es súper fácil, súper simple. eh, Pasan a través de los fosfolípidos. Y por ejemplo, el agua o la urea pueden pasar por difusión simple, pero aquí dice semipermeable. ¿Por qué? Porque en general el agua va a pasar más por acuaporinas, que son unos canales hechos para que pase el agua, y también va a pasar por difusión simple. Bueno, luego tenemos la glucosa, la fructosa, que también tienen sus propios canales, eh, que en verdad son transportadores de glucosa, y la fructosa, bueno, sí, transportadores de glucosa, y los iones por canales iónicos que, bueno, vamos a ir viendo a lo largo de la iontía. También es súper importante esto que los iones están hidratados y para pasar a través de un canal iónico deben ser secados. ¿Ya? Hay que secar ese ion para que pase. ¿Por qué? Porque en esta imagen super HD de multicolor, acá tenemos un catión positivo y acá un anión negativo. Y si se dan cuenta, bueno, las moléculas de agua, que también tienen como una polaridad, se aglomeran en torno a los iones, ¿ya? Y forman un complejo y súper grande. Y es tan grande que el ion, que es tan chiquitito, ya no puede pasar por la membrana y por eso es necesario un canal iónico que seque el ion para pasar. Bueno, acá están los tipos de transporte. Ustedes tienen un gráfico ahí, creo que sí, gráfico en la TCP, pero en general recuerden que está la difusión simple y la difusión facilitada. Facilitada es porque se necesita un canal para que pase. Y estos no necesitan gasto energético, ¿ya? O no requieren un gasto energético. En cambio, tenemos el transporte activo, que suele ir en contra del gradiente de concentración, o va en contra del gradiente de concentración, y necesita energía, ¿ya? Aquí está la superenergía, la ATP, la mejor molécula energética del cuerpo. Y tenemos otras maneras de transporte como la endocitosis y la exocitosis. Aquí vamos de adentro hacia afuera. Y también la osmosis, que acá vemos, lo mencionado anteriormente, las acuaporinas, una proteína transportadora, y la difusión simple. Y eso, seguimos. Recuerden que todo esto está en su clase, es un repaso. La idea es que con esta clase ojalá no tengan que estudiar mucho más esta materia. Bueno, unidades de medida en soluciones. Esto también es química. Recuerden que la concentración es volumen dividido peso, que existe una unidad de cantidad de materia, que es el mol,
y que sirve mucho en la química porque los átomos son muy chicos, las moléculas son muy chicas, entonces yo digo un mol para referirme a 6,02 por 10 a la 23 átomos o moléculas. Luego la famosa molaridad, que son los moles partido litro, la molaridad, moles partido kilogramo. Esto que son los equivalentes por litro y que yo no lo sabía hasta hacer esta ayudantía. ¿Qué son los equivalentes? Los equivalentes es lo mismo que un mol de un ion. Por ejemplo, un equivalente de potasio es lo mismo que un mol de potasio, ¿ya? Por si acaso. ¿Cuál es la diferencia? Que el equivalente considera la carga, ¿ya? Entonces, miren, si yo tengo un mol de potasio, que el potasio tiene carga más 1, voy a tener un equivalente de potasio. Pero si tengo un mol del ion calcio más 2 o 2 más, como ese tiene dos cargas positivas, yo tengo que multiplicar esas cargas positivas, ¿ya? Y por lo tanto tengo un mol de calcio, pero en verdad son dos equivalentes de calcio, porque tengo que multiplicar el número de cargas del ion, ¿ya? Y acá, esta es una fórmula que vieron ustedes en clase, que es lo mismo que les expliqué yo, pero se usa la molaridad. ¡Uy! ¡Qué hermoso! Ya, gracias. Alabado seas. Molaridad. Ya, se usa la molaridad. Uy, el Zoom me desconcentró. Ya. Yo le hablaba de moles, pero también podemos usar la molaridad, que en verdad son los moles, y estos litros los reflejamos aquí, equivalentes por litro. Bueno. Y los osmoles, al final, que es lo último de esta diapositiva, son el número de moles que contribuyen a la presión osmótica. Son como los moles que atraen agua, ¿ya? Y acá les puse un ejemplo. Si yo tengo una disolución de un mol, de 1 molar de sal de mesa en el agua, eso va a tener una osmolaridad de 2 osmol por litro. ¿Por qué? Porque la sal, cuando la pongo en solución acuosa, se disocia y se generan iones de sodio y iones de cloro, ¿ya? Y ahí voy a tener unos mol por litro de sodio, unos mol por litro de cloro, y juntos van a ser 2 osmoles por litro, ¿ya? Y por eso, cada mol de esta sal corresponde a 2 osmoles en disolución, ¿ya? Porque se disocian estos iones. ¿Puedo avanzar? Sí, puedo. Bueno, acá una fórmula llamada ley de Flick, que en verdad la ley de Flick está usada para describir la difusión simple, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona la difusión simple? Tengo una membrana semipermeable, tengo una sustancia con una concentración 1 que es mayor a la concentración 2, que está en la misma sustancia en el otro lado, ¿ya? Tengo la membrana que tiene un área, y tiene un grosor, ¿ya? Y eso es lo que incluye esta fórmula, donde la J sería la magnitud de la difusión o el flujo, es como cuánta difusión hay. Luego la P es el coeficiente de permeabilidad, que eso está definido por la membrana. Pero, por ejemplo, si yo tuviese un hoyito para que pasara esta molécula, no tendría mucha permeabilidad, pero si yo a esta membrana le pongo 10 hoyitos, aumenta la permeabilidad. Entonces, de eso se trata. El coeficiente de permeabilidad depende de la membrana y depende de eso, de cuántos hoyitos tiene, los canales, etc. Luego está el área, que mientras más grande sea esta membrana, más área hay para que haya difusión. O sea, también si aumenta el área va a aumentar la difusión. Si es más grande la diferencia de concentración o el gradiente de concentración, va a ser mayor la difusión. Y lo único que va a disminuir o va a ser inversamente proporcional a la difusión, que es el grosor de la membrana. O sea, si yo tengo una membrana más gruesa, es más difícil pasar por ahí. Bueno, esto también muy repetido. Ustedes
tienen soluciones hipertónica, isotónica, hipotónica. Y acá vemos los glóbulos rojos, ¿qué les pasa? ¿Cierto? Por ejemplo, acá la crenación, cuando los glóbulos rojos los pongo en una solución hipertónica, se secan. ¿Y por qué se secan? Por la osmosis, ¿ya? Que es el desplazamiento del agua a través de una membrana semipermeable desde un medio hipotónico, que en este caso sería el líquido intracelular de los glóbulos rojos, el interior de los glóbulos rojos, hacia uno hipertónico, que es la solución. Y bueno, acá tenemos unos glóbulos bonitos y gorditos cuando es una solución isotónica, y cuando es una solución hipotónica, acá se destruyen en citólisis los glóbulos rojos. Y bueno, la presión osmótica, que no es lo mismo que la osmosis, pero está completamente relacionado cuando yo tengo una membrana semipermeable. Y bueno, imaginen acá tienen más concentración que acá, ¿ya? Si acá hay más concentración de X sustancia, el agua, por osmosis, va a irse para este lado, ¿ya? ¿Y cuál es la presión osmótica? Es la fuerza o la presión hidrostática que yo necesito para equilibrar de nuevo el agua a los dos lados de la membrana, ¿ya? Si tienen cualquier duda, dicen. Bueno, y ahora llegamos a estos súper dibujitos del profesor. Y los pongo de nuevo porque, por si tienen alguna duda y para que los resolvamos juntos. Bueno, el transporte de los iones en la membrana. El movimiento de los iones a través de la membrana está determinado por la estructura de la membrana, ¿ya? Que aquí importa el grosor y el área. Y tiene que ver con lo mismo que vimos en la ley de Flick. O sea, mientras más gruesa sea la membrana, más difícil es que pasen cualquier molécula. Y mientras más grande sea el área, más fácil es que pasen las moléculas, ¿ya? Y bueno, ahora vamos muy específico a los iones. Importa la diferencia de concentración de los iones en los dos lados de la membrana y importa la diferencia de potencial eléctrico a través de la membrana, ¿ya? Eh, Cuando existe una diferencia de concentración a los dos lados de la membrana, se va a buscar un equilibrio, ¿ya? Y vamos a hablar de un equilibrio químico. Entonces, eh, si a un lado de la membrana hay mucho potasio, por ejemplo, ese potasio va a tratar de irse al otro lado para equilibrar las concentraciones, ¿ya? Y ahí hablamos de buscar un equilibrio químico. Pero también podemos buscar un equilibrio eléctrico, ¿ya? Que aquí es cuando entran en juego las cargas, ¿ya? Resulta que esto funciona igual que los imanes. No es tan fácil juntar cargas positivas con cargas positivas. Lo mismo pasa en los átomos. En un núcleo de un átomo no es tan fácil juntar los protones. Por eso necesito los neutrones, porque los neutrones permiten que yo pueda juntar los protones en un núcleo. Entonces se repelen las cargas positivas. Eh, bueno, y el último punto es que para el transporte de iones a través de la membrana, obviamente voy a necesitar canales iónicos abiertos eh, y también agradecer el transporte activo, por ejemplo, de la bomba sodio-potasio, también me permiten el transporte de iones en la membrana. Bueno, y aquí vemos el ejemplo. Aquí tenemos una membrana semipermeable que solo va a dejar pasar el hidrógeno. Entonces, el hidrógeno está más concentrado a la izquierda que a la derecha. Hay más en la izquierda. Y el hidrógeno va a querer alcanzar el equilibrio químico. Sí, ya me voy para este lado, dice él. Pero cuando él se va para acá, se rompe el equilibrio eléctrico, ¿ya? Porque originalmente en este lado habían dos cargas positivas y dos cargas negativas, y ahora, y acá también, estaban equiparadas, pero cuando el hidrógeno que él egoístamente quería su equilibrio químico, hizo que se desbalanceara el equilibrio eléctrico, ¿ya? Entonces ahí la balanza termina formando un equilibrio electroquímico, ¿ya? Donde el hidrógeno, a pesar de que está más concentrado a la izquierda, no puede seguir pasando hacia la derecha,
porque el equilibrio eléctrico no lo permite, ¿ya? La fuerza eléctrica. Entonces, bueno, el equilibrio electroquímico, vamos a hablar de la fuerza química del gradiente de concentración y la fuerza eléctrica del gradiente del potencial eléctrico. Resulta que cuando existen gradientes, que son el gradiente químico, que son las diferencias de concentración, y existe el gradiente eléctrico, el gradiente de potencial eléctrico, se van a generar fuerzas. Una va a ser la fuerza química y otra va a ser la fuerza eléctrica. Y cuando yo hablo de un equilibrio electroquímico, es cuando estas dos fuerzas se igualan y van en un sentido opuesto, y chocan, pero se igualan, ¿ya? Entonces, estas fuerzas generan, da lo mismo un poco los conceptos que voy a usar, como fuerza, trabajo, ¿ya? La idea es la misma, pero estas fuerzas van a generar, por el lado químico, un trabajo químico, que lo vamos a llamar T0, o TO, perdón. Trabajo químico o trabajo osmótico, es lo mismo, los dos consideran las concentraciones y los gradientes de concentración. Y también está el trabajo eléctrico, ¿ya? Entonces, ¿cuándo hablamos de equilibrio electroquímico? Cuando la fuerza que va a generar el trabajo eléctrico es igual a la fuerza que genera el trabajo químico u osmótico, ¿ya? Pero es muy importante este signo porque eso indica que las fuerzas que derivan en el trabajo, pero son inversas, ¿ya? Son opuestas, o opuestas. Y como son opuestas, se llega al equilibrio, ¿ya? Como un choque. Bueno, ¿y cómo se calcula el equilibrio electroquímico? Con la ecuación de Gibbs-Donan. Pero ustedes no necesitan calcularla, porque en verdad es súper difícil, así que quédense con el nombre. Creo que eso. Sí, bueno, y cuando se equiparan estas fuerzas y se llega al equilibrio electroquímico, el flujo neto es cero, ¿ya? Eso significa que, por ejemplo, el hidrógeno que vimos antes, en el ejemplo anterior, ya no fluye de un lado para otro como... O sea, sí fluye, pero netamente es cero. Eso significa que eh, si pasa uno para un lado, el otro pasa para el otro lado, ¿sí? O si pasan dos para un lado, pasan dos para el otro lado. ¿Ya? Eso sería un flujo neto cero. Bueno, acá otro ejemplo del profe, es muy parecido a una célula. Tenemos una concentración al interior de una célula y una concentración al exterior de la célula. Como está más concentrado adentro el potasio, él para alcanzar su equilibrio químico va a querer salir de acá, ¿ya? ¿Y qué pasa? Yo le agrego canales de potasio, como este, y para salir de acá pasa por el canal. Y es obvio que va a querer salir porque hay 100 acá y 10 acá, entonces quiere salir. Pero cuando sale, pasa esto con el gradiente de potencial eléctrico, ¿ya? Acá empieza a quedar muy positivo afuera y adentro empieza a quedar negativo. Si empieza a quedar positivo afuera, siempre negativo adentro, ¿ya? Samu, ¿Sí? haz clic para que controle el puntero, para Ahí sí, mostrarlo. ahí sí, sí. Ya bueno. Eh, Voy a seguir. Entonces, eh, aquí vemos que se va generando una nueva fuerza, que esta fuerza va a ser la fuerza eléctrica y que va a frenar el movimiento de estos iones potasio que quieren salir. Y si se dan cuenta, es una fuerza inversa, o sea, opuesta. Está la fuerza química que empuja por el gradiente de concentración del potasio hacia afuera y este gradiente eléctrico formado empuja a los potasios hacia adentro, que se queden ahí, que no sigan saliendo, por favor, ¿ya? Y al final se llega a un equilibrio. Es un equilibrio donde ya no hay 100 potasios acá, sino que se fueron varios, quedaron acá afuera,
Y, y las cargas quedó cargado positivamente afuera y cargado negativamente adentro, pero con un equilibrio electroquímico, ¿ya? Donde estas dos fuerzas son iguales. Y acá, bueno, un poco de definiciones, ya hablamos del trabajo osmótico y el trabajo eléctrico. El trabajo electroquímico sería la suma entre estos dos trabajos. Bueno, el trabajo osmótico o químico y el trabajo eléctrico. Y para mover un ion, yo siempre voy a tener que considerar estos dos trabajos, ¿ya? O sea, considerar la parte química y la parte eléctrica. Esta es la fórmula del trabajo químico osmótico, que, bueno, tiene la constante de los gases, la temperatura de la célula o del sistema, el logaritmo natural y la concentración a los dos lados de la membrana. Y acá tenemos el trabajo eléctrico, que considera la carga del ion, que puede ser más 1, menos 1, más 2, etc. La constante de Faraday y acá el potencial eléctrico. Y bueno, es importante hablar de la ecuación de Nernst eh, para entender todo esto. Y bueno, esta igualdad que se alcanza en el equilibrio electroquímico, la podemos, a partir de las ecuaciones que vimos recién atrás, ver así. Esto sería el trabajo eléctrico y esto sería el trabajo osmótico. Y tiene el signo menos que viene de acá. Y si yo acá despejo este potencial eléctrico, acá, obtengo la ecuación de Nernst, ¿ya? Y que es súper genial esta ecuación de Nernst, porque me permite calcular el potencial de equilibrio o el potencial de Nernst para cada ion, ¿ya? Por ejemplo, ustedes en clases calcularon el del potasio, y que, bueno, no me acuerdo bien cuánto les dio, pero lo ideal es que les dé menos 96 milivoltios, ¿ya? Entonces, si yo calculo el potencial de Nernst del potasio, que es el potencial de equilibrio de este ion, me da esto, ¿ya? Cuando yo calculo este potencial o esta ecuación de Nernst, potencial de Nernst, que es el potencial de equilibrio del ion, yo estoy pensando que solo el potasio puede atravesar la membrana, ¿ya? Es como que todo girara en torno al potasio. Bueno, este potencial de membrana se parece mucho al potencial de membrana en reposo de una neurona, y esto se debe a que este potencial está principalmente definido por el potasio. Y bueno, lo vamos a repetir varias veces hoy día eso. El potasio es el que más define el potencial de membrana. Y bueno, se dieron cuenta porque con un voltímetro los investigadores midieron cuánto era el potencial de membrana y vieron que era muy similar al del potasio. Ya, esto es importante, que no sé si se lo memoricen o inventen una forma para aprenderlo bien, que cuando hablamos de un potencial de membrana negativo, por ejemplo este, menos 96 milivoltios, quiere decir que el interior de la célula es negativo, ¿ya? Uno siempre habla con respecto al interior de la célula. Pero bueno, no es tan difícil pensarlo así. O sea, el potasio sale, las cargas positivas van para afuera y queda negativo adentro, ¿ya? Que no se le olvide esto, por favor, porque si yo cambio el punto de referencia, me cambian todos los números. Y el potencial de membrana en reposo tiende a estar más cerca del potencial de equilibrio del ion que tiene la mayor permeabilidad, ¿ya? Y eso es lo que ocurre, que en las membranas plasmáticas de las neuronas y en general de las células hay mucha más permeabilidad para el ion potasio que para cualquier otro ion, ¿ya? Es el que pasa más fácilmente por la membrana. Y por eso es el que más define el potencial de membrana. Bueno, yo puedo calcular ese potencial de Nernst o el potencial de equilibrio para cada ion. Y por ejemplo, si calculo el del potasio, era menos 96 milivoltios. El del sodio es más 65 milivoltios. El del cloro menos 90 milivoltios. Y
al final, cuando yo junto todos los iones y veo cuál es el potencial que está formado en la membrana, es de menos 70 milivoltios, que es mucho más parecido al del potasio y al del cloro. Em, y es por eso, porque la permeabilidad del potasio es la más alta, ¿ya? Y a pesar de que el cloro sea más cercano a menos 70, es el potasio el que más lo define, ¿ya? Por si acaso. El cloro no tanto. Pero llega a menos 70 porque se contrapone con el potencial eléctrico que genera el sodio, ¿ya? Porque el sodio también tiene canales abiertos en la membrana y también está tratando de aumentar el potencial, está tratando de positivizarlo. Entonces, de menos 96 llega hasta menos 70, se hace más positivo por la influencia del sodio. Em, ya. Bueno, y cuando yo hablo de potencial de Nernst, es el potencial de equilibrio de un ion en específico, para que entendamos lo mismo. Y luego viene la ecuación de Goldman. Entonces vimos la de Nernst, que era para un ion en específico, y ahora está la de Goldman, que es para sincronizar o para juntar todos los iones, ¿ya? Y que es muy parecida, también tiene la constante de los gases, la temperatura, la constante de Faraday, el logaritmo natural, pero considera la permeabilidad de eh, de cada ion en la membrana y las concentraciones. Esta O significa fuera de la célula, extracelular, y esta I intracelular. Y si se dan cuenta, el cloro, eh, la I va arriba, o el intracelular va arriba y el extracelular va abajo, porque el cloro es un anión y eso hace que tenga esta disposición, porque es un anión, ¿ya? Em, bueno, y con esta fórmula podemos precisar el valor del potencial de membrana en reposo. Podríamos darnos las permeabilidades, las concentraciones de cada ion, y si lo calculamos, probablemente nos debería dar menos 70 milivoltios. Ya, y esto que es súper, súper interesante, que también se los dijeron, es que no todas las células tienen, estas células nerviosas y bueno, el músculo también, no todas tienen el mismo potencial de membrana en reposo. Y viene muy definido por las diferencias que hay en la permeabilidad del, del potasio y del sodio, ¿ya? Está esta relación y aquí la podemos ver. Por ejemplo, en el axón o en las células de los axones, células musculares, las grandes neuronas, la relación entre la permeabilidad del potasio y del sodio es 20:1, es bastante. En cambio aquí es mucho menos, 13:1, 12:1. Y acá, por ejemplo, infinito:1. Y aquí es tan grande la diferencia que, claro, el potencial de membrana se parece mucho al potencial de equilibrio del, del potasio, ¿ya? Eh, y es importante esto también porque mientras más permeabilidad, o sea, mientras más pequeña sea esta diferencia, más cerca estamos del umbral para después generar el potencial de acción, ¿ya? Porque existe un umbral que tiene que ser superado para empezar el potencial de acción. Y vemos que está más arriba cuando la diferencia es menor, la diferencia entre las diferentes permeabilidades. Entonces, cosas que son súper importantes. Recordar que el potencial de membrana en reposo es electroquímico, o sea, pensemos en la parte química, en las concentraciones de los diferentes iones, pero también en la parte eléctrica, ¿ya? Los iones positivos se van a repeler entre ellos cuando están todos juntos. Los potenciales de Nernst o de equilibrio del potasio y del cloro se parecen mucho al potencial de membrana, y el potencial de equilibrio del sodio está muy lejos del potencial de membrana. Y esto implica mucha energía acumulada que va a ser muy importante en el potencial de acción y lo van a ver después.
O sea, que sea más 65 influye mucho para el potencial de acción. Recordar que los iones sueñan con alcanzar su potencial de equilibrio, ¿ya? Por ejemplo, si yo... eh, es lo que vemos cuando calculamos la ecuación de Nernst para el potasio. Si yo tengo una membrana y le abro todos los canales para el potasio, él va a buscar ese menos 96 milivoltios. Lo va a buscar. Cada ion busca su potencial de equilibrio y que está definido por la parte química y la parte eléctrica. Y recordar que cuando un ion alcanza su potencial de equilibrio, el flujo neto de ese ion es cero. Claro, porque ya llegó a su equilibrio. Entonces, ¿de qué le sirve cambiar las concentraciones a un lado y al otro? Entonces, el flujo neto es cero, pero eso no significa que no haya flujo de ese ion. Significa que si sale uno, entra uno, ¿ya? Eso es flujo neto cero. Y recordar que nada de esto sería posible si no estuviese la bomba sodio potasio TPasa, porque eso permite que se mantengan bien las diferencias de concentración. Eh, Y ahora dejo a JP. ya. No sé si tienen alguna duda hasta el momento. ¿Alguien? ¿No? Ya. Ninguna duda, lo tienen todo clarísimo. Por mi parte no, ya, qué bueno. Hay cosas en el chat, ¿voy a revisar? Todo súper claro. Ah, sí, todo Muy bien. malo, muy fome, eso dice. Ay, no. Muy fome, dice. Muy fome, muy fome. Bueno, sí, lo siento. No, Eh, ya. ya, si tienen una Eh, duda del inicio de la clase, la pueden decir al final, da lo mismo eso. Dale, sí, sigamos. pero esta parte es un poquito más densa, así que por favor, si tienen una duda o no van cachando, Po- interrúmpame. Podemos ir lento en esto, sí. Sí. De O verdad sea, sé que denso. deben estar súper cansados ya, pero ya eso. Vamos a hablar esta parte sobre, vamos a seguir un poco sobre membrana plasmática y sobre la excitabilidad, ¿ya? Lo primero es definir lo que significa la excitabilidad, ¿ya? Que es la capacidad que tienen algunas células para detectar estímulos, ¿ya? Que eso hace detectar como variaciones de energía y responder a esos estímulos con una variación en su potencial de membrana en reposo, ¿ya? Y hay que distinguir esta definición de irritabilidad, que la irritabilidad es la capacidad que tienen las células en general de percibir y responder a estímulos. Y por definición, todas las células del cuerpo humano son irritables. Es decir, todas pueden detectar un estímulo y pueden responder a ese. Sin embargo, las células excitables, o sea, las células que pueden detectar este estímulo y responder con una variación de su potencial de membrana, son algunas, son células especiales. Dentro de ellas, las neuronas, algunas células musculares y algunas células glandulares. Entonces, ligando esto un poco con lo que les habló el Samus un rato, podemos decir que las células más excitables son las que tienen menor diferencia entre las permeabilidades del potasio y la del sodio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, como dijo el Samu antes, esas células van a estar más cerca del umbral donde comienza a entrar sodio, que son los menos 55 milivolts, que vamos a hablar después. Y que el hecho de que empiece a entrar sodio va a determinar el potencial de acción, ¿ya? Y el potencial de acción, la gracia que tiene es que es la principal forma que tienen para comunicarse las neuronas, ¿ya? Esa es como la gracia. Ya. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la membrana plasmática de las neuronas, sobre todo la parte de las axonal más que nada, y vamos a intentar compararlo un poco con lo que sería un alambre de cobre, ¿ya? No me acuerdo si el profe le hizo este ejemplo o no, pero lo importante acá es entender que el axoplasma, que es lo que va dentro del axón, está compuesto por agua y iones, básicamente. Y eso es como en la parte de donde va el cobre del alambre, ¿ya? Es la parte de cobre, es como el contenido. Y eso en el axón, el axoplasma es muy mal conductor, ¿ya? Si lo comparamos con el cobre, que es muy buen conductor. Ahora la membrana axoplasmática, que sería como las paredes, como el tubo, ¿cierto? En el caso del alambre de cobre sería el aislante de goma. Si lo comparamos, el del axón, la membrana axoplasmática, es un aislante que no es tan bueno porque tiene conductancia iónica, es decir, que tiene canales en su membrana. Y por esos canales los iones se escapan, entran y salen.
En cambio, el alambre de cobre, al estar con la goma, ¿cierto? Con el aislante, permite que la conducción, que la electricidad no se escape, ¿cierto? Que siga por el camino. Y ahora respecto al diámetro axonal, tenemos que el diámetro del axón, al ser muy chiquitito, limita la corriente que pasa, ¿ok? Si fuera más grande, permitiría que pasara más corriente. Eso lo vamos a ver después. Y que limite la corriente que pasa por su diámetro implica una alta resistencia interna o resistencia longitudinal. Lo vamos a ver después. Eh, Hola, oye, sí, sorry que te interrumpa, es que la Mons hizo una pregunta por el chat y no sé si es que se la respondieron. Samu, ¿me podí? Que yo no puedo el chat. Ya dice, ¿por qué si el potasio es positivo y se acumula al interior de la célula, su potencial de membrana es negativo? Con tuyo, Samu. Sí, ¿me escuchan, no? Sí. Ya. Sí, yo lo había visto, le iba a responder por mensaje, pero mejor así. Ya. Sí, normalmente recuerden que el potasio está más concentrado dentro de la célula. ¿Ya? Potasio más concentrado dentro de la célula. Como está más concentrado dentro de la célula, quiere salir el potasio. Cuando sale el potasio, recién se genera el gradiente de potencial eléctrico. Ahí recién empezamos a hablar de que algo se empezó a hacer positivo a un lado y negativo al otro. ¿Ya? Los iones potasio que están saliendo de la célula, porque está más concentrado adentro, llegan a la parte extracelular y la empiezan a positivizar, la parte extracelular, ¿ya? Porque son iones positivos. Y inicialmente la parte intracelular estaba equilibrada, pero ahora que se fueron esos potasios, se va haciendo negativa, ¿ya? Al principio estaban equilibrados, pero si se le empiezan a ir cargas positivas, va quedando negativo adentro. Por eso, a pesar de que está más concentrado adentro, la tendencia a salir del potasio genera que sea más positivo afuera el potencial eléctrico y más negativo adentro. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, muchas gracias. Ya, de nada, súper. Ya. Cualquier duda, pregunten, no se queden con la duda. Ya. Vamos a hablar mucho sobre resistencia, ¿ya? Y hay dos tipos de resistencia de las que vamos a hablar. En general, cuando hablamos de resistencias así como a secas, nos referimos a la resistencia a membrana. Por igual es mejor ponerle apellido para que no nos confundamos. Lo que sí tienen en común es que comparten el nombre, ¿cierto? El nombre pila, resistencia. ¿Y qué significa eso? Básicamente oposición al flujo. Siempre tienen que pensar en eso. O sea, si es que realmente no se acuerdan muy bien a qué se refiere, piensen que la resistencia es eso. Oponerse al flujo de lo que sea. ¿Ya? Lo primero es la resistencia a membrana, ¿ok? Que como ven en la imagen, está representada por el agua que se está saliendo. ¿Y por qué se está saliendo? Porque tiene hoyitos. En el caso de la membrana del axón, son los canales. Entonces, entre más canales tenemos menor oposición al flujo, porque tenemos más hoyitos por donde los iones se pueden mover y genera corriente. Ahora, respecto a la resistencia interna, vamos a asociarlo a la diferencia que hay, por ejemplo, entre el diámetro que tiene una manguera de bombero y una bombilla, ¿ya? Por la bombilla, al ser muy delgadita, muy pequeña, no puede pasar tanta agua, por una cuestión física. En cambio, en la manguera de bombero, al ser más grande, tener un diámetro más grande, va a poder dejar que pase más agua a través de ella. Entonces, y esto también se refleja en los axones. Entonces, a mayor diámetro del axón, menor oposición al flujo. ¿Ya? Eso se relaciona con la resistencia interna. Y acá esto es solo un esquema, que lo que me importa es que puedan visualizar, que puedan conceptualizar visualmente cada una, ¿ya? La resistencia de membrana, como lo que está en amarillo ahí, tiene que ver con la entrada y salida de los iones desde el espacio extracelular hasta el intracelular y viceversa, ¿ya? O sea, como un movimiento vertical, por decirlo así. Y la resistencia interna tiene que ver más bien con la conducción del impulso eléctrico a través del axón, como de manera horizontal, ¿ya? Por eso es importante que lo vean visualmente después para poder entender las fórmulas que vienen. Ya. Ahora, la membrana plasmática
forma algo que se asemeja a lo que se llama un circuito RC, que consiste de resistencias y de capacitancia, ¿ya? En este caso, el pedacito de membrana que vemos acá tiene inserto un par de canales, ¿ya? Y si lo vemos en la forma como de circuito, tenemos que la parte de la resistencia al circuito corresponde a los canales, y la parte de la capacitancia corresponde a la membrana. Ya vimos lo que era la resistencia de membrana, ¿cierto? Que está asociada a la posición del paso de iones por la membrana. Y eso lo definían los canales. O sea, entre más canales, más lugares por donde pueden pasar los iones y menor resistencia de membrana. Pero ahora este otro concepto que es importante es el de capacitancia, ¿ya? Que es la capacidad para acumular cargas a una diferencia de voltaje. Es decir, para tener cargas positivas y negativas, por ejemplo, tenerlas ahí cerquita, pero sin que se muevan, ¿ya? Y la membrana es muy buena porque la membrana mantiene estas cargas separadas, pero no las deja pasar, ¿ya? Ese es el rol que cumple la membrana. Ya. Ahora entrando un poco más de lleno sobre la resistencia de membrana, hay otro concepto que es distinto al de capacitancia, ¿ya? Que es el de conductancia, y que se asocia también a los canales, ¿ya? Que es la facilidad, en general, es la facilidad del paso de la corriente eléctrica, ¿ya? Igual lo pueden sacar como por lo que significa la palabra, como conductancia, conducir, todo eso. Y en este caso, es la propiedad que tiene la membrana para que define la permeabilidad de los iones, ¿ya? ¿Y cómo se ve esto con la resistencia, cierto? Que a mayor cantidad de canales, como dijimos antes, que tienen que estar abiertos, obviamente, porque no nos sirve de nada tener los canales cerrados, vamos a tener menor resistencia al flujo. Y si tenemos menor resistencia al flujo, vamos a tener una mayor conductancia de este ion, sea cualquier ion que sea. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿O si alguien tiene alguna duda? Ya. Ahora, profundizando un poco en la capacitancia, como les dije, tenía que ver con la membrana en sí, ¿ya? Y como se ve en este dibujito que es de la clase, tenemos que, es como un sándwich, ¿ya? Tenemos la membrana que es muy, muy, muy delgadita, que acumula dos placas, así se les define, que son dos cargas, ¿ya? Que es el líquido extracelular y el líquido intracelular. Entonces esta membrana separa dos conductores muy buenos, porque están cargados, ¿ya? Se están atrayendo. Y esa capacidad, la capacidad para separar estos conductores y no dejar que pasen las cargas, se define como la capacitancia, ¿ya? Por eso la membrana es un buen capacitor, porque retiene las cargas, impide su paso. Y el capacitor, ¿cierto? La membrana almacena estas cargas, pero no las deja pasar, dado que es un aislante, ¿ya? ¿Cómo podemos incrementar la capacitancia? O sea, esta capacidad de acumular las cargas sin dejarlas pasar. Cuando aumenta el área de la membrana, que eso a nivel celular se ve, por ejemplo, la diferencia que hay entre células más pequeñas o células más grandes. Las células más grandes van a tener mayor capacitancia. O también cuando hacemos que las placas, las cargas, estén menos separadas, o sea, estén más juntas. Es decir, disminuye el grosor de la membrana. Entre más delgadita esta membrana, van a estar más cerca las cargas y se van a atraer de manera más potente, ¿ya? ¿Cómo vamos a ver esto? Con este GIF. Que ahí tenemos dos imanes que entre más cerca van aumentando la velocidad porque se atraen más, ¿cierto? Hasta que se topan con el celular, que ahí no pueden seguir pasando, que es el rol que cumpliría la membrana. Ya. Ya, y acá empezamos con las cosas más enredadas. Ya, pero lo primero que vamos a hablar es sobre el cambio de voltaje en el tiempo. Tenemos el cambio de voltaje en el tiempo y en el espacio, que tiene que ver cómo se van moviendo las cargas, obviamente en el tiempo y en el espacio, pero en el axón, ¿cierto? Primero, esta que es en el tiempo, está definida por esta letrita que es tau, ¿ya? Y la definición es el tiempo que tarda la membrana en cambiar su voltaje un 63%. Suena súper enredado, y en verdad lo que yo hago, porque en verdad no es importante, es borrarle esta parte, la del 63%. Entonces, ¿cómo la pienso yo? Que es el tiempo que tarda la membrana en cambiar su voltaje, ¿ya? Y así como de forma más coloquial, la pienso como, ¿qué tan lento es? ¿Qué tan lento es el cambio de
de voltaje, ¿ya? ¿Y por qué factor está compuesto? Por la resistencia de membrana y por la capacitancia. ¿Cómo podemos ir afectando los factores para cambiar este tiempo? Ya, si quisiéramos aumentar el flujo, o sea, disminuir el tiempo que tarda la membrana, hacer más rápido el cambio de voltaje, ¿qué podríamos hacer, por ejemplo? Modificar la resistencia, que es lo que hacen casi siempre las células, es aumentar o disminuir la cantidad de canales que tienen en su membrana. Ya es lo que más hacen. Entonces, si aumentamos los canales, es más rápido el flujo de corriente, ¿cierto? Porque si tenemos más canales, podemos hacer que entren y salgan más iones. Y entre más canales, baja la resistencia de membrana. Y si baja la resistencia de membrana por la fórmula, va a bajar el tau. Es decir, que a menor resistencia, menor tiempo tarda la membrana en cambiar su voltaje. O sea, es más rápido, por decirlo así. ¿Ya? Y ahora, ¿qué podemos hacer, por ejemplo, para disminuir el flujo? O sea, hacer que sea más lento. O sea, que el tau sea más grande. Suena como lengua, pero tienen que pensarlo paso a paso. Podemos sacarle canales. Si le sacamos canales, vamos a tener menos lugares por donde pueda haber flujo de iones y por donde se pueda generar corriente. Eso significa que vamos a tener una mayor resistencia. Y por la fórmula, ¿cierto? Como es multiplicación, si aumenta la resistencia, aumenta el tau. ¿Y qué significaría eso? Aumentaría el tiempo que tarda la membrana en cambiar su voltaje. Es decir, sería más lento. Igual si no les quedó 100% claro, lo vamos a seguir viendo. Y gráficamente se ve así. En el eje Y tenemos el voltaje y en el eje X tenemos el tiempo, ¿ya? Acá esto de abajo es corriente, ¿ya? Es como lo que se hizo para que aumentara el voltaje. Este sería como nuestra curva de referencia. Ya, pero ¿qué pasaría si quisiéramos aumentar el flujo, ¿cierto? Como les dije. Imaginemos que la curva de referencia se demoró 100 segundos en aumentar su voltaje ese 63%, que sería pasar de 100 a 163 volts. Es solo de referencia, ¿ya? No es como exacto. ¿Cómo haríamos que fuera más rápido? Por ejemplo, le pusimos más canales y bajó la resistencia. Y con eso hicimos que se demorara 30 segundos menos en cambiar su voltaje a un 63%. Y ahora, ¿cómo se vería, por ejemplo, que fuera más lento este cambio? Le sacamos los canales y en vez de 100 segundos se demoró 115 segundos en aumentar su voltaje un 63%. ¿Ya? Es como para que tengan una guía visual de cómo es, pero es solo de referencia. Ya. Ahora respecto al cambio de voltaje en el espacio, se representa con esta letra acá que es lambda, ¿ya? Y que se define como la distancia a la cual el voltaje disminuyó un 63%. Es como qué tan lejos alcanzó a llegar el voltaje, ¿cierto? Hasta que ya disminuyó ese 63%. ¿Y por qué variables se ve modificado? Por la resistencia de membrana y por la resistencia interna. Bueno, hay una raíz cuadrada, pero no importa tanto. ¿Y cómo podemos ver esto como un ejemplo práctico? En este imagen de acá tenemos la corriente y en esta tenemos el voltaje. Entonces lo que hicieron fue inyectaron una corriente y vieron cómo la corriente iba saliendo, pero iba disminuyendo con el espacio, ¿cierto? Entre más espacio recorrió la corriente, más débil era, porque se fue disipando, se fue escapando por los canales que hay en la membrana. Y esto es lo mismo, pero con el voltaje. El voltaje fue disminuyendo con la distancia. Entonces, ¿por qué el voltaje empieza a disminuir con la distancia? Porque se pierde corriente por los canales, ¿cierto? Sería esto. O porque el diámetro le impide a la corriente llegar más lejos. Es decir, tenemos un axón muy chiquitito, por ejemplo. Entonces, ¿cómo podríamos hacer que nuestra corriente o el voltaje, son directamente proporcionales, llegaran más lejos? Podemos aumentar la resistencia de membrana, es decir, sacarle canales, ¿ya? Si le sacamos canales, el axón va a tener menos lugares por donde la corriente se puede escapar. Es decir, se va a quedar más dentro del tubito, ¿ya? Entonces, si le sacamos canales, aumenta la resistencia de membrana. Y si aumenta la resistencia de membrana, aumenta el lambda. Si aumenta el lambda, aumenta la distancia en la cual el voltaje disminuyó. Es decir,
va a llegar más lejos. La otra opción que tenemos es disminuir la resistencia interna. Y la resistencia interna disminuye cuando nosotros aumentamos el diámetro, en este caso del axón. Entonces, entre más grande el axón, menor resistencia interna. Y como está en el denominador de una división, si es que es más pequeño el número, el resultado es más grande. Es decir, entre más chica es la resistencia interna, más grande el lambda, o sea, más distancia va a poder recorrer la corriente hasta que disminuya, o el voltaje hasta que disminuya el 63%. Eso. Entonces es importante que tengan en consideración, por ejemplo, con los canales, que tengan en consideración si están hablando sobre cambios de voltaje en el tiempo o en el espacio. ¿Por qué? Porque tener más canales aumenta la velocidad del flujo. Es decir, por decirlo así, nos ayuda en el cambio de voltaje en el tiempo, nos hace más corto ese tiempo, pero si tenemos más canales, disminuye la distancia a la que este puede llegar, porque en el axón tenemos más lugares donde la corriente se puede escapar. ¿Ya? Eso es para que lo tengan en consideración. Dale, Sam. Ya. Te voy a pedir de nuevo el control. Ahí está. Ya. ¿Cómo están? ¿Muy cansados? Si están muy, muy cansados, podemos darle 5 minutos de recreo. Digan ustedes. ¿Sí? ¿Tienen recreo? Ya, sí, A ver, mejor. deja que dice el chat. Voy al baño. ¿Qué dice al público? Ya. Ya, genial, son puros sí. Ya. Entonces, ¿les tinca 10 minutos? ¿Sí? O a las 7:15. 7:15. Ya, 7:15. 7:15 para terminar más temprano, ¿ya? Ya. Si tienen preguntas, por favor, pregunten. Que esto es súper denso. Es importante que lo entiendan bien. Ya, entonces esperaremos. Esperaremos. Puedo. Voy a pausar la grabación de estos 5 minutos. ¿O no? No sé qué pasa si se... No creo que no pasa nada, pero no lo voy a hacer porque me da la pena. Voy a tomar agüita. Sí, yo también.
Samu. JT. Hola. Tampoco. Listo. Se han ido Ya. 10 personas. Bueno, pero aquí están los de Ricardo. Eh, ¿Tienen alguna duda específica hasta ahora? Hola, bueno, pueden ir preguntando por el chat con confianza. Bueno, vamos a seguir, ¿ya? Ya no queda tanto. No, ya no tanto. Bueno, ahora yo voy a hablar un poco, muy poco en verdad, de los canales iónicos. Y vamos, bueno, los canales iónicos que ya se ha referido harto JT, ahí está el puntero, que ya se ha referido harto JT y que van a definir la permeabilidad que tiene un ion en la membrana, ¿ya? Recordemos, por ejemplo, el potasio es el que tiene la mayor permeabilidad en la membrana y es porque tiene muchos canales iónicos abiertos para su flujo. Recuerden que poseen poros hidrofílicos, por donde pasan los iones a favor de su gradiente, ¿ya? Por ejemplo, en un poro como este, o cualquiera, o sea, en un canal iónico como este, aquí hay harta agua, y acá también hay harta agua, por si acaso, ¿ya? Que eso es para como recibir el ion que va pasando. Y hay diferentes mecanismos de activación, que aquí son importantes en las imágenes. Por ejemplo, cuando se abre por un ligando, viene una molécula que se une al canal y eso genera la apertura. O también por una fosforilación, puede venir una proteína que fosforile el canal y debido a eso se abra. Y después puede venir una proteína que desfosforile y se cierra. También hay unos canales muy interesantes que son dependientes de voltaje, que aquí pueden ver los signos positivos y los signos negativos. Y cuando cambia el voltaje, en este caso se hizo negativo afuera y positivo adentro, se abrió el canal, ¿ya? Estos son canales dependientes de voltaje que se abren muy muy rápido. Y también existen los canales que se abren por estiramiento o presión, que también se llaman por deformaciones mecánicas, y que están conectados con el citoesqueleto, ¿ya? Entonces cuando se mueve la célula, se hace una tracción sobre el citoesqueleto y el citoesqueleto abre el canal, ¿ya? Y aquí yo les puse, bueno, ustedes hablaron en la clase del órgano de Corti, y claro, en el oído hay un líquido fluyendo, la endolinfa, y eso mueve una célula que tiene como unos pelitos, y cuando esos pelitos se doblan, se abren estos canales iónicos, ¿ya? Súper interesante. Podemos hablar más de eso si quieren. Ya. Y bueno, como vieron en la diapositiva anterior, existen dos estados principales. El canal puede estar abierto o puede estar cerrado, ¿ya? Abierto o cerrado. Pero también puede estar así, con una pelotita que lo tapa. Que ahí vamos a hablar de otro estado que se llama estado inactivado, ¿ya? O inactivo, perdón, inactivo. Y es muy importante este estado en el canal iónico de sodio, voltaje dependiente. Voltaje dependiente, ¿ya? Entonces, esto va a ser importante para el potencial de acción. Aquí vemos un canal que está cerrado, y está cerrado cuando la célula se encuentra con su potencial de membrana en reposo, ¿ya? Menos 70 milivoltios. Y se abre cuando se alcanza el umbral, o bueno, entre más o menos los menos 50 milivoltios hasta más 30 milivoltios. ¿Y qué ocurre cuando se llega a los más 30 milivoltios? Se inactiva este canal iónico de sodio. Y se va a inactivar hasta recuperar el potencial de membrana en reposo, ¿ya? Que no se lo olvide. Y es interesante porque esta pelotita tiende a cerrar el canal, ¿ya? Y, y bueno, tiene como gran atracción para cerrar el canal.
y se forma un estado inactivo, que no es muy fácil abrirlo. De hecho, se necesita mucho voltaje acá, si se dan cuenta, llegar a menos 70 para poder volver a abrir el canal. Bueno, esto también es como casi que anecdótico, cómo se abren los canales. Acá vemos unas proteínas que están cargadas y cómo se abren estos canales dependientes de voltaje. Cuando cambia el voltaje, por ejemplo en una depolarización, que eso significa que el voltaje que era negativo adentro se empieza a hacer positivo o empieza a hacerse menos negativo y acercarse a cero y después más positivo. Cuando ocurre eso, estas cargas positivas se ven, eh, se, se mueven debido a este cambio de potencial eléctrico y giran como una hélice para abrir el canal. Bueno, y esto también, yo les dije antes que hay que secar el ion, ¿ya? Porque el ion no puede pasar con toda esa agua. Miren, aquí tenemos los iones y son enormes porque está todo el agua alrededor del ion. Acá vemos un fosfolípido y el ion con todas las moléculas de agua alrededor no pasa por acá. El ion es muy chico, muy, muy, muy chico, pero con el agua no pasa. En cambio, ¿qué pasa en un canal iónico? Hay una parte del canal iónico que se llama poro de selectividad del canal y que la gracia es que justo en este ejemplo, este es un ejemplo de un canal iónico para sodio, ¿ya? Entonces, como tiene carga positiva, el canal iónico tiene un poro de selectividad negativo que le quita el agua al ion, ¿ya? Para que pase. Y si se acuerdan, yo les dije que en la entrada y en la salida del canal iónico, acá y acá, había pura agua, estaba lleno de agua. Y eso es lo que se ve acá. Por ejemplo, pasa el ion y después se hidrata instantáneamente de nuevo, ¿ya? Pero se deshidrata por un momento para que logre pasar, porque si no es mucha agua la que atrae. Ah, y también decir que este era un canal de sodio y por eso esta parte es negativa, de carga negativa. Pero si fuera un canal de cloro, este poro de selectividad tendría que ser positivo, porque tiene que ser la carga opuesta, que genera como un campo eléctrico que disipa estas moléculas de agua. Bueno, en general podemos decir que los canales iónicos tienen conductancia iónica, obvio, o sea, conducen iones, y tienen una selectividad iónica, o sea que funcionan específicamente para un ion o para ciertos iones, ¿ya? Por ejemplo, puede haber un canal que transporte sodio y también potasio, sí, puede haber, pero solo esos dos iones, entonces son específicos para uno más iones. Eh, la mayoría de los canales tienen mecanismos de compuerta, es decir, se abren y se cierran. Y bueno, existe una sensibilidad farmacológica. Se pueden crear en el laboratorio fármacos para bloquear estos canales. Y bueno, ahí vemos Sí. abierto, cerrado. ¿Saúl? Dime. Que ahí, no sé si les pasaron esos fármacos, pero a los profes les gusta preguntar de los fármacos, para que cachen bien qué hace cada fármaco que le pasaron, cómo afecta Sí. eso, para que lo tengan claro, lo preguntan. Sí, yo creo que bueno, era Bonasco, no sé si a ustedes les tocará, pero si le empiezan a decir algunos fármacos que bloquean canales, ténganlo anotado por ahí porque les puede servir. Eh, y yo les dije que la mayoría de los canales estaban pasando de un estado abierto a uno cerrado, pero existen unos canales que están siempre abiertos, ¿ya? Que son los canales de pérdida o de fuga o de escape, y en inglés leak channels. Eh, y quería nombrarles los canales de fuga de, del potasio, que son súper importantes. Son estos los que le van a dar la gran permeabilidad al ion y que permiten un flujo constante del ion a través de la membrana. Aquí vemos una membrana y acá vemos el canal de escape o el leak channel del sodio. Acá vemos el del potasio.
acá vemos canales normales que se abren y se cierran. O sea, bueno, son regulados de voltaje. Y bueno, recordar que en verdad estos son los que tienen más permeabilidad y mucho más que los canales de sodio, ¿ya? Por eso el potasio va a ser el que determine el potencial de membrana en reposo Ya. y Y potencial de acción ahora. sí, ya, esto ya es lo último. Estamos llegando al final. No sé si tienen alguna duda hasta el momento. En el chat no hay nada. No, ya. Ya. Lo primero es diferenciar entre los dos potenciales de los que hablaron en clase, que son los electrotónicos o pasivos, o grabados, o umbral, es lo mismo, y los potenciales de acción. Primero vamos a hablar de los potenciales electrotónicos. ¿Qué son? Son cambios en el potencial de membrana de magnitud variable que van disminuyendo con la distancia. Y esta es la clave, que los potenciales electrotónicos, a medida que van recorriendo el axón, se van piteando, ¿cachai? Como porque no duran, por decirlo así. ¿Y de qué dependen? Dependen de la acción de canales iónicos activados por ligando o mecanosensibles, de los que habló el SAMU, y no de los voltajes dependientes. ¿Por qué? Porque los voltajes dependientes participan en el potencial de acción. Vamos a hablar de eso después. Son directamente proporcionales a la magnitud del estímulo que los provoque, ¿cierto? ¿Y qué quiere decir eso? Que si es que tenemos un estímulo más fuerte, el potencial electrotónico que se genera a partir de ese estímulo es más grande que si tuviéramos un estímulo más, menos fuerte, ¿ya? Esa variación de potencial es mayor si el estímulo es mayor. Y son sumativos entre sí en tiempo y espacio. ¿Qué significa eso? Que si tenemos varios estímulos, por ejemplo, en un corto tiempo, va a generar hartos potenciales electrotónicos. Y esos potenciales electrotónicos se van a sumar entre sí. Van a generar como un potencial electrotónico más grande. Eso es en espacio y en tiempo, o sea, en tiempo. Y en espacio, bueno, es que en verdad tienen que ver con la frecuencia del estímulo. Entre más frecuente el estímulo que se recibe, más se van sumando. Y hay dos tipos. Están los potenciales electrotónicos despolarizantes, que son estos verdes de aquí, es decir, que hace más positiva al interior de la célula, y los hiperpolarizantes, que hacen más negativa al interior de la célula, es decir, acentúan la polaridad de la membrana, porque la polaridad ya es negativa, ¿cierto? La hacen más negativa. Eso sobre los potenciales electrotónicos. Eh, y acá, bueno, no es el gráfico más lindo, pero para mí era importante mostrarles cómo se veían, ¿cierto? Porque acá tenemos tres potenciales electrotónicos de distinta magnitud y de distinta amplitud. Es decir, un estímulo chiquitito generó este, por ejemplo, un estímulo más grande generó este, que es de mayor amplitud, y un estímulo, por ejemplo, más prolongado generó este, que dura más tiempo, ¿ya? Así se codifican. Estos son potenciales electrotónicos o graduados despolarizantes, ¿ya? Y acá a la derecha, lo mismo, pero hiperpolarizante, ¿ok? Y la gracia es que si es que tenemos suficientes potenciales electrotónicos juntos o no juntos, pero el punto es que si es que llegan al umbral, este de aquí, el menos 55, van a activar un potencial de acción. Y eso es lo que vamos a hablar ahora, ¿ya? Acá a la izquierda tenemos la figura clásica del potencial de acción, con sus etapas, con el umbral. Estos son los intentos fallidos, que son potenciales electrotónicos que no alcanzaron el umbral, porque si hay algún potencial electrotónico o la suma de ellos llega al umbral, se convierte en potencial de acción. ¿Y qué vamos a decir sobre el potencial de acción? Que sigue la ley del todo o nada. Es decir, que siempre de la misma magnitud. O sea, sin importar si el estímulo, o sea, si te cayó un camión o te cayó una pluma, si es que el potencial de membrana supera el umbral, se va a generar un potencial de acción con las características que vemos acá. Siempre igual. ¿Ya? Y es todo o nada, porque si es que no se llega al umbral, no se genera. Y si sobrepasa el umbral, se genera. ¿Ya? Es blanco-negro. No disminuye con la distancia. Eso es importante. No así el electrotónico, que sí disminuye con la distancia. Y se da solo las células excitables. Esa es la gracia de las células excitables, que pueden generar esto.
Como les dije también, que su ocurrencia depende de que el potencial de membrana llegue al umbral, que son los menos 55 milivolts. ¿Qué es el umbral? Es el voltaje de la membrana en el cual todos los canales de sodio voltaje dependiente se abren de golpe. Entonces eso genera un gradiente enorme donde empieza a entrar sodio, ¿ya? Porque todos esos canales se abren de golpe. Entonces, si es que no se pueden generar potenciales de acción más grandes, ¿cómo al final del cerebro, que es donde va a llegar toda esta información, cómo pueden saber si es que el estímulo es más o menos importante? ¿Cómo puedo distinguir entre que me cayó un camión y que me cayó una pluma, por ejemplo? Lo van a hacer a partir de la frecuencia de los potenciales de acción. Es decir, la frecuencia con la cual se disparan estas potenciales de acción nos van a codificar el significado o la importancia del estímulo que estamos percibiendo. No mayores amplitudes, porque no se puede, es siempre igual la amplitud. Y acá podemos ver, bueno, acá está esquematizado, por ejemplo, que tenemos dos electrodos, uno donde se inyecta corriente y otro donde se mide el voltaje. ¿Ya? Acá se inyectó el electrodo, ¿cierto? Tenemos la corriente de acá en los menos, bueno, acá los valores son un poco distintos, pero no importa. El tema es que justo aquí está en el potencial de reposo. Y se le aplicó algún estímulo, ¿cierto? Alguna corriente, y tuvimos respuestas pasivas o potencial electrotónico y bipolarizante. Uno, otro que fue más grande, ¿cierto? Acá tenemos uno positivo. Pero ninguno llegó al umbral, entonces ninguno disparó un potencial de acción. Sin embargo, después les aplicamos más corriente y superaron el umbral. Entonces se genera un potencial de acción. De acá lo hicimos 2 veces, entonces generamos 2 potenciales de acción. De acá 3 veces. Entonces la frecuencia es lo que va a terminar codificando la importancia del estímulo, ¿ya? Ya. Y ahora vamos a meter de lleno en la secuencia del potencial de acción. Obviamente tenemos que partir con cómo está la célula en reposo, ¿cierto? Acá la imagen que el Samu me había robado. Tenemos que el potencial de membrana en reposo, ¿cierto? Son los menos 70 milivolts. O sea, ahí la célula está descansando, está así relajada, está todo bien. ¿Y cómo está esta membrana, ¿cierto? Tenemos los canales leak o de escape de sodio y de potasio abiertos, pero como les ha repetido el Samu muchas veces, y se lo tienen que grabar, hay una mayor permeabilidad a los de potasio, y eso es porque hay mayor cantidad de canales de fuga de potasio abiertos. Entonces el potasio es el que va fluyendo más cuando la célula está en reposo. Tenemos los canales de sodio y de potasio, voltaje dependientes, cerrados, porque aún no se llega a los voltajes a los cuales estos se abren. Y tenemos a la vieja confiable bomba sodio-potasio funcionando, manteniendo la diferencia de concentración, ¿ya? Y además, el potasio acá está en la casa, dentro de la célula, y tenemos el sodio y el cloro afuera. ¿Ya? ¿Qué es lo primero? La despolarización. Tiene Bueno, una duda, Diego Jofre preguntó, creo que eran 2 diapositivas atrás. Entonces, ¿está? ¿pueden haber potenciales electrotónicos en células no excitables? Pregunta. En células no excitables. Mira, ahí tengo una pequeña como duda porque en su clase, el profe algo sí les dijo, pero en esta clase nos dijo que solo las células excitables podían generar cambios en los potenciales de membrana. Entonces ahí no estoy muy seguro porque el profe como que cambió la versión y lo busqué y no me apareció nada. Entonces no sé con exactitud, pero hasta donde tengo entendido, por definición, las células excitables son las que pueden generar los cambios en los potenciales de membrana. Pero igual lo puedo buscar y después se lo respondo. Sí, yo igual creo que probablemente deben ser solo las células excitables, porque si no, casi todas tendrían una célula no excitable. La idea es que no genere nunca un potencial de acción. Entonces, no debería tener Mm. maquinaria para como, eh, o sea, maquinaria me refiero a canales iónicos dependientes de voltaje, así como las neuronas, que permitan que el potencial se mueva a través de la membrana. Y otra cosa que quería decirle es que siempre nosotros hablamos de voltaje y voltaje es como la unidad que utilizamos para hablar del potencial eléctrico, por si acaso, ¿ya? Que es lo mismo, si yo hablo de potencial de membrana, potencial electroquímico, eléctrico, voltaje es lo mismo, ¿ya? Eso.
Ya. Entonces, la despolarización, ¿cierto? Que es la primera etapa. Como les dije, tenemos la célula en reposo en los menos 70 milivolts. ¿Y qué pasa? Llega un estímulo, que va a ser un estímulo despolarizante, ¿cierto? Nos va a aumentar nos va a hacer más positiva la polaridad, que hace ingresar sodio por algún canal iónico, ¿ya? Ahí vemos cómo entra el sodio. ¿Y qué pasa? El voltaje va aumentando, de a poquito, porque empieza a entrar más sodio, hasta que, espérate, ya, hasta que se llega al umbral. Y cuando se llega al umbral, estos canales, los canales de sodio voltaje dependiente, se abren. Y cuando se abren todos de golpe, empieza a entrar mucho, mucho, mucho sodio, ¿ya? Y el sodio, en este punto, en el menos 55, hasta los 0 milivolts, entra por gradiente químico y eléctrico. Es decir, tiene como a su favor el sodio la diferencia en concentración y la diferencia eléctrica. Sin embargo, el sodio, la entrada de sodio, lleva el potencial de membrana hasta los más 30, más 40 milivolts. Pero de los 0 milivolts a los más 40, el sodio entra solo por gradiente químico, porque ya el gradiente eléctrico está como resuelto, por decirlo así. O sea, solo lo hace por diferencia de concentración. Ya. La segunda etapa es la repolarización. ¿Qué sucede? ¿Cierto? El sodio, la entrada de sodio masiva nos lleva el potencial de membrana hasta los más 40 milivolts. Y a esa, o más 30 más 40, da lo mismo. Y a ese voltaje ocurre la inactivación del canal de sodio voltaje dependiente, que es cuando esta pelotita se pone en el canal y no deja que nada pase. Recuerden, inactivación, no cierre, porque es otro estado del canal. ¿Ya? Y a este mismo voltaje se empiezan a abrir los otros canales voltaje dependientes, los de potasio. Y con esa apertura empieza a salir el potasio de la célula, porque hay más dentro de la célula, ¿cierto? El potasio quiere salir. Empieza a salir por gradiente químico y eléctrico. Y que salga la carga positiva dentro de la célula va a hacer que dentro de la célula se haga más negativo, porque se está yendo la carga positiva. Entonces vamos a volver hacia lo negativo que tenía la célula antes. O sea, vamos a repolarizarnos. Y luego la última etapa es la hiperpolarización, que lo que pasa es que está entrando el potasio, ¿cierto? O sea, está saliendo el potasio y lleva la membrana aproximadamente hasta los menos 75 milivolts, que es más bajo que el potencial de reposo. Y lo que hace el potasio ahí es intentar hacer, como que se está aprovechando, ¿cierto? Quiero llegar a mi potencial de equilibrio, que son aproximadamente menos 96 milivolts. Está intentando llegar, ¿ya? Pero el canal se supone que debería cerrarse a los menos 70, que es cuando se alcanza el potencial de membrana. Pero la cinética propia del canal es muy lenta, o sea, el canal es muy lento. Entonces como que se pasa del potencial de reposo de la membrana, ¿ok? Por eso llega más abajo. Y luego, para restablecer el potencial de membrana, de pasar del menos 75 al menos 70, ahí nos ayuda la bomba sodio-potasio, ¿ya? Que se ayuda a restablecer las cargas y las concentraciones para volver a como estamos al principio. Ya. Y acá vamos a ver un poco lo que serían las conductancias, es decir, los momentos en los cuales está más permeable uno u otro ion. En la curva rojita es el potencial de acción, o sea, es el potencial de membrana, que describe en realidad el potencial de acción, ¿ya? Es igual. Ahí ven cómo va subiendo se está haciendo más positiva la polaridad, luego baja, la misma etapa. La curva azul es la conductancia del sodio. ¿Qué nos muestra eso? Que llegado cierto voltaje, que sería el umbral, aumenta más rápidamente la conductancia del sodio. ¿Por qué? Porque en el umbral se abren todos los canales de sodio voltaje dependiente. Entonces, eso permite que el sodio de un momento a otro empiece a ser muy permeable. Entonces empieza a entrar. Y también vemos que se cierra muy rápido, o sea, baja muy rápidamente la conductancia del sodio. Y eso es porque los canales también se inactivan de golpe. O sea, se abren de golpe y se inactivan de golpe. Y al inactivarse de golpe, el sodio no tiene por dónde seguir entrando a la célula. Por eso baja súper rápido la conductancia del sodio. Y la del potasio, que es en verde, es mucho menos dramática, como les dije, el canal de sodio es como más lentito, entonces se empieza a abrir cuando se inactivan los canales de sodio voltaje dependiente, y luego se empieza a cerrar de a poco, ¿ya? Y como les dije, se pasa y todo, pero se termina cerrando definitivamente. Eso con este gráfico. Ya.
Y ahora otro concepto importante es el periodo refractario, ¿ya? Que es el tiempo después de un potencial de acción en el que la célula no puede generar otro potencial de acción, ¿ya? Y se subdivide en dos, ¿ya? Tenemos el periodo refractario absoluto, que es esto amarillo, y el periodo refractario relativo. Acá solo por el ancho ustedes pueden darse cuenta que el absoluto es más cortito, como que dura menos tiempo, ¿cierto? El relativo dura un poco más de tiempo. ¿En qué consiste el periodo refractario absoluto? ¿Ya? Está determinado por la inactivación de los canales de sodio, ¿ya? O sea, cuando se les pone la pelotita y ahí ya no puede seguir entrando el sodio. Y en este periodo, el absoluto, es imposible generar un potencial de acción. O sea, nada te va a inactivar, o sea, a sacar la pelotita del canal para desinactivarlo, por decirlo así, para abrirlo. Sin embargo, en el periodo refractario relativo, sí se va a poder generar un potencial de acción, pero bajo ciertas condiciones. ¿Por qué? Porque ya ha pasado cierto tiempo, los canales de sodio voltaje dependiente de a poco van a pasar de inactivo a cerrado, ¿ya? Y cuando están cerrados, se pueden abrir. Cuando están inactivos, no, tienen que pasar a cerrado. Entonces, los pocos canales que pasaron de inactivo a cerrado pueden ser abiertos en este periodo solo si el estímulo genera una despolarización considerable. O sea, si es un estímulo importante, va a poder generar un potencial de acción acá, en el periodo refractario relativo. No así en el absoluto, que nadie puede. Entonces los estímulos más fuertes van a poder generar mayor frecuencia de potencial de acción porque van a lograr despolarizar y generar un potencial de acción acá. Siendo que si un estímulo más débil lo va a generar recién aquí, a esta altura. Ya. Ahora, nos va quedando poquito. Eh, Respecto a la propagación del potencial de acción, es importante que tengamos en mente la estructura de la neurona, ¿ya? Que tampoco voy a entrar en detalle, pero tenemos acá el soma y el axón, bueno, y las dendritas, pero lo importante es que el potencial de acción se suele generarse acá, en el cono axonal, ¿ya? O cono axónico, que es un lugar de la neurona, que es donde comienza el axón, que tiene alta densidad de canales sodio voltaje dependiente. O sea, está ahí todo preparado, todo dispuesto para que nosotros podamos generar esta despolarización. Y el concepto del ciclo de Hodgkin-Huxley, que es la autorregeneración del potencial de acción hasta llegar al sistema nervioso central, como vemos acá en el GIF, que va autorregenerándose, literal, con los canales y todo. Y eso es más conceptual, describe básicamente cómo va generándose desde la periferia hasta que se procesa en el cerebro. Ya. Ahora vamos a ver, ya terminando, lo que genera la vaina de melina, ¿ya? La vaina de melina es esto aquí blanquito, que son, lo que hace, es casi como un recubrimiento, ¿ya? Como un scotch. Y lo principal que hace es aumentar la velocidad de conducción. Esa es la gracia de la vaina de melina. Pero lo hace a partir de distintos mecanismos, ¿ya? Y eso es lo que hay que entender, cómo lo va haciendo. Conceptualmente, lo que hace la vaina de melina es generar una conducción saltatoria. ¿Por qué saltatoria? Porque genera que cuando pasa la corriente a través de los segmentos que están mielinizados, la conducción sea casi instantánea. Entonces es como si estuviera saltando entre qué, entre cada nodo de Rambier, que son estas cosas azulitas de acá. Esas zonas azulitas no tienen mielina, pero lo que sí tienen son muchos canales de sodio voltaje dependiente. Que lo que hizo la mielina fue que en el axón, que tiene, por ejemplo, los canales distribuidos homogéneamente, ya los tiene todos repartidos, la mielina se puso y desplazó esos canales hacia los nodos. Es decir, o sea, esos canales que antes ocupaban un gran área, ocupan un área mucho más chica, pero como definida, que son los nodos de Rambier. ¿Ya? Y por eso es como si la conducción fuera saltando, porque cuando pasa por la mielina pasa muy rápido. ¿Ya? Y por eso la conducción es pasiva por la mielina, ¿ya? Es decir, cuando pasa por la mielina, la conducción es por un potencial electrotónico, y cuando llega al nodo Rambier, se regenera el potencial de acción. Nodo Rambier, potencial de acción, luego la mielina, potencial electrotónico o conducción pasiva, luego potencial de acción. Y así va moviéndose la corriente por un axón mielinizado. Entonces la gracia es que la mielina aumenta la resistencia de membrana en los segmentos mielinizados al sacar los canales. Si saca los canales, va a tener menos lugares por donde escaparse la corriente. Por eso es más rápido.
Ya, y acá esto es solo un esquema para que visualicen un poco lo que sería la conducción en un axón no melenizado, que sería la conducción continua, y en un axón melenizado, que sería la saltatoria. Que acá se genera el potencial de acción en el cono axónico y va avanzando, ¿cierto? Pero así, ¿cierto? Derechito. En cambio, la conducción saltatoria va casi literalmente saltando de nodo a nodo, porque la conducción polimerina es casi instantánea, dado que no tiene canales. Eh, y ya esto sí, sí, es lo último. Vamos a hablar sobre la velocidad de la conducción. Eh, Primero vamos a hablar sobre cómo los nodos, o sea, qué cosas tienen los nodos que nos ayudan a aumentar la velocidad de conducción de la corriente, del estímulo. ¿Ya? Entonces, como dijimos, los nodos son estos lugares no melanizados que tienen una densidad grande de canales de sodio voltaje dependiente. ¿Y qué vamos a decir sobre estos? Que entre más chicos son los nodos, ¿cierto? Entre más pequeñitos, va a haber mayor densidad de canales. O sea, vamos a tener los canales en un lugar más reducido. Al tener más canales, vamos a tener menor resistencia. Y si tenemos menor resistencia, vamos a tener un tau más pequeño. Es decir, se va a demorar menos tiempo en cambiar la velocidad. ¿Ya? Por eso despolarizan más fácil, porque tienen más canales. Esto acá, el profe lo mencionó en la clase, y en verdad yo no lo encontré en ningún lado, pero se los dejo porque lo mencionó nomás. Que dijo que entre menos distancia hay entre nodos, entre más cerca estén, más rápido el flujo. No sé por qué, pero eso. Entonces, en definitiva, un tau más pequeño, ¿cierto? Nos va a permitir un cambio de voltaje más rápido. ¿Por qué? Porque el tau era el tiempo que se demora en cambiar el voltaje, ¿cierto? Un 63%, pero no importa. Es el tiempo que se demora en cambiar el voltaje. Entonces, tener un tau más pequeño nos va a permitir un menor tiempo en el cual cambiamos el voltaje, o sea, despolarizar más rápido, por decirlo así. ¿Y cómo logro esto? Teniendo más canales, porque baja la resistencia. Eso sobre los nodos. Ahora sobre la vaina melina, tenemos dos formas de verlo. Con la constante de longitud, de distancia, la lambda, y con la del tiempo. Primero vamos a fijarnos en la lambda. ¿Ya? Tenemos que la melina, ¿cierto? Como les dije antes, no tiene canales, porque los canales los desplazó hacia los nodos. Si no tiene canales, entonces aumenta la resistencia de membrana, dado que los iones no tienen lugares por donde entrar ni salir. Y acá en la fórmula, si aumenta la resistencia de membrana, va a aumentar el lambda. Es decir, va a poder llegar más lejos. Porque recuerden que la conducción es pasiva por la melina. Entre comillas, o entre comillas, la corriente podría degradarse, porque recuerden que disminuye con la distancia. Pero al no tener canales, eso nos va a permitir que se fugue menos la corriente y va a poder llegar más lejos. ¿Qué más hace la melina? Disminuye la resistencia interna. ¿Por qué? Porque un axón melinizado tiene más diámetro. Es decir, tiene una menor resistencia interna, o sea, como la manguera de bombero, tiene una manguera más grande por donde puede pasar la corriente. Y acá si baja la corriente, si el denominador es más pequeño en la división, va a aumentar el resultado. Es decir, va a poder llegar más lejos la corriente. Entonces, un lambda más grande va a permitir que la corriente llegue más lejos. Y acá esta es la última diapo. Vamos a analizar la menina respecto a tau, que era el tiempo que se demoraba en cambiar la corriente. Entonces, acá respecto a esto, el profe les dijo, y yo no sé por qué es lo más importante, pero dijo que lo más importante para aumentar la velocidad, que lo que hace la melina, es disminuir la capacitancia. ¿Qué significa eso? Si se acuerdan, la capacitancia era la capacidad que tenía, en este caso, la membrana para mantener estas cargas, ¿cierto? Juntitas, sin que pasaran. Entonces, ¿qué es lo que hace la melina? Nos aleja las cargas, ¿cierto? Porque acá en este sector de aquí tenemos el axón no meninizado, ¿cierto? Esta parte, y acá tenemos el líquido extracelular y el intracelular muy juntos. Entonces tenemos las cargas atrayéndose muy fuerte. En cambio, en el sector de la melina las tenemos más separadas, es decir, se atraen un poco menos fuerte, porque están más lejos. Entonces lo que hace la melina es disminuir la capacitancia. La disminuye, ¿ya? Sin embargo, no sé si se acuerdan una diapo que
fue como la mitad de la ayuntía que les dije que los canales había que tener ojo porque a veces, entre comillas, a veces eran buenos y a veces eran malos. En este caso, el no tener canales nos va a aumentar la resistencia. Y si nos aumenta la resistencia, nos va a aumentar el tau. Y si aumenta el tau, significa que se va a demorar más en cambiar el voltaje, ¿ya? Sin embargo, el hecho de que las cargas estén más separadas, es decir, que la capacitancia sea más baja, va a importar más que tenga menos canales para despolarizar, ¿ya? Y eso también se relaciona porque la despolarización se genera aquí, en los nodos de Rambier. Entonces, al final, aunque tengamos un factor que nos esté jugando en contra, por decirlo así, lo que nos juega la capacitancia es más importante que la resistencia y la melina termina por disminuir el tau. Es decir, se logra que el voltaje se demore menos tiempo en cambiar. Es menos lento. Entonces, un tau más pequeño permite un cambio de voltaje más rápido. Y eso sería todo. Bueno, espero que les haya gustado. Si tienen cualquier duda ahora o después, nos pueden hablar por correo, por WhatsApp, no sé. Acá les dejamos bueno, hay que poner el otro link, pero le hicimos como unos quiz, como de 20 y tantas preguntas para que puedan repasar por la prueba, que tienen como... Las preguntas son sacadas de lo que vimos hoy día y lo que vieron ustedes en la clase. Así que para que lo vean después. Sí, pues cuando les quede poco para la prueba, hacen el quizzes. Y ahí es súper entretenido, es como hacer una prueba pasándolo bien. Es buena esa aplicación. Sí. A ver, Y yo quería explicarles una cosita. ¿Podéis volver a una cosa de la ecuación de Nernst? Nernst es bien atrás. Pero es algo muy pequeño deja salirme la que presentación. no... Ya. Que en verdad era una duda que yo tenía cuando yo iba en segundo y ahora se los digo ¿Esta? a ustedes para que no tengan la duda. Una más arriba, por favor. Otra más, una más, última, esa, por favor. Ya. No, que lo que quería explicarles es que si se dan cuenta, ahí yo puse que la concentración 1 era extracelular y la concentración 2 es intracelular. Si que ustedes quieren calcular el potencial de equilibrio de un ion, tienen que usar esta ecuación, la ecuación de Nernst, ¿ya? Que lo hicieron en clase y lo tienen en su TCP y hicieron el cálculo para el potasio. Pero en la fórmula dice C1 y C2. ¿Cómo sé cuál es la concentración extracelular e intracelular? Entonces lo que quiero que sepan es que cuando el ion es positivo, por ejemplo el potasio o el sodio, yo arriba pongo lo extracelular, ¿ya? En cambio, si fuera el cloro, que es el cloro es un ion negativo, o un anión, ahí arriba pongo lo intracelular. ¿Cómo se ve ¿Podéis avanzar, por favor? En la ecuación de Goldman, ahí. Ahí ocurrió eso, ¿cierto? Los iones positivos van arriba la concentración extracelular y la concentración intracelular va abajo. En cambio, en los iones negativos es al revés, ¿ya? Esto mismo es para la ecuación de Nernst, por si tienen la duda y tienen que calcularlo, ¿ya? Eso. Em, No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, cualquier cosa. algo que no le haya quedado claro. Sí, porque igual esto es denso, pero Sí, hay cosas que nosotros estamos lejos de entender también, y yo creo que los profes también. Eh, entonces, si tienen alguna duda como para discutir o algún comentario, cualquier cosa, muy bienvenida sea. si Y no, vayan a acostarse nomás. sí, Mi duda no es como... Ay, perdón. dale Paloma. Ay, ya, que mi duda no es como de la ayuntía, pero es como si, no sé si lo dijeron, perdón, pero si van a mandar el PPT, porque como para copiar el link de los quizzes y todo eso. O Son sea, 5 lucas. le mandamos el PPT, también les vamos a mandar la grabación de la ayudantía, y yo creo que en otro correo les vamos a mandar los links, ¿ya? Los dos Ya, lo links, hice. porque son dos quizzes, uno de la parte que dije yo y otra de JT. Eso. Ya, muchas gracias, se pasaron todo muy buena la ayuntía. Gracias a ustedes Gracias a por estar aquí. ustedes por la paciencia. Gracias.
Chao, muchas Chao, gracias. gracias. Chao, muchas Gracias. gracias. Oh, Gracias a Gracias. ustedes. Gracias por la ayudantía. Ya, Chao. genial. Cuídense mucho. Y que una persona. La voy a echar. Adiós, Catalina. Le miré. Ah, oye, deja de grabarme.